Todo el que me sigue o haya visto a alguno de mis vídeos sabe que soy un Linux lover, algo que nunca he ocultado, pero también sabe que no considero que GNU Linux sea mejor que Windows, como tampoco considero que Windows sea mejor que GNU Linux. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Aclaro que en este vídeo no vamos a debatir sobre cuál sistema es mejor, sino entender sus diferencias estructurales y cómo afectan a la experiencia del usuario. Bienvenidos a Tux Universe. Hoy hablaremos de las diferencias entre GNU Linux y Windows. Pero antes, no olvides darle like al vídeo, compartirlo sin miedo y suscribirte al canal. Como siempre suelo decir, Windows y GNU Linux son sistemas completamente distintos, con estructuras diferentes y un manejo de los programas totalmente distinto. Por ejemplo, los ejecutables en Windows suelen tener extensiones como la .exe o .msi, mientras que en GNU Linux se usan formatos como el .deb o el .rpm, lo que hace que no podamos ejecutar programas de un sistema en el otro de forma nativa, a menos de que utilicemos herramientas adicionales, como por ejemplo una capa de compatibilidad, un emulador o una máquina virtual. Algo similar a lo que hacemos cuando queremos ejecutar un juego de Play o de Nintendo en un ordenador. Pero estas diferencias no se limitan únicamente a los ejecutables. Por ejemplo, los entornos de escritorio tienen funciones, configuraciones o disposiciones totalmente distintas. Incluso los de GNU Linux nos permiten una personalización mucho mayor. También la manera en la que se instala el sistema o se configuran ciertos aspectos clave varía entre estos. En Windows todo está centralizado a asistentes gráficos y registros del sistema, mientras que en GNU Linux el enfoque depende mucho de la distribución o de los gustos del usuario. Pero para explicar mejor la diferencia entre estos, he montado una estructura básica de cada uno con 3 niveles: kernel, sistema operativo y capa de usuario. En estas observamos que los componentes por niveles en cada sistema son diferentes, pero no solo eso. En el caso de Windows podemos ver que el entero desarrollo lo realiza Microsoft, mientras que GNU Linux es desarrollado de manera colaborativa por comunidades, fundaciones, empresas y desarrolladores individuales. Aunque en la capa de usuario, tanto de Windows como de GNU Linux, nos vamos a encontrar desarrolladores terceros. Esto hace referencia al software que nada tiene que ver con el sistema operativo, como las aplicaciones, herramientas o videojuegos que usamos en el ordenador. Analicemos cada uno de estos niveles para entender qué componentes los conforman y las diferencias, comenzando por el kernel. Windows utiliza Windows NT Kernel, un kernel híbrido desarrollado en C y C++, que se encarga de gestionar la interacción con el hardware y proporcionar los servicios fundamentales, como la gestión de memoria, procesos, drivers y sistemas de archivos. Está compuesto de la siguiente manera: el NT kernel, corazón del sistema operativo, el cual maneja la comunicación entre el hardware y el software. El HAL es la capa que abstrae el hardware, lo que permite que Windows se ejecute en diferentes arquitecturas o hardware sin necesidad de modificaciones en el sistema operativo. En resumen, esto es lo que lo hace compatible con casi cualquier ordenador. Executive Services es el conjunto de servicios esenciales del sistema. Estos incluyen la gestión de procesos, memoria, seguridad, entrada y salida y otros mecanismos de administración del sistema operativo. Este kernel en su totalidad es desarrollado por Microsoft. Si os interesa entender mejor lo que es un kernel y los diferentes tipos, en este vídeo os lo explico mejor. GNU Linux, como su nombre lo indica, utiliza el kernel Linux, un kernel monolítico desarrollado en C, que gestiona el hardware y proporciona la base para que el sistema operativo funcione. Está compuesto de la siguiente manera: el kernel de Linux es el núcleo del sistema operativo y se encarga de la gestión de procesos, memoria, controladores y sistemas de archivos. Los módulos son los componentes cargables que permiten ampliar las funcionalidades del kernel sin necesidad de reiniciar el sistema. Una de las mayores ventajas de este sistema, ya que permite actualizar controladores, sistema de archivos y otros servicios sin necesidad de reiniciar. System Calls es la interfaz que permite a los programas en espacio de usuario comunicarse con el kernel para realizar operaciones como lectura y escritura de archivos, gestión de procesos y acceso al hardware. Este es desarrollado principalmente por Linus Torvalds y la Linux Foundation, aunque también cuenta con el desarrollo de empresas como AMD, Intel, Red Hat, Canonical, SUSE o Google, además de una comunidad global de desarrolladores. En la siguiente capa tenemos el sistema operativo,
Comenzando con Windows, en esta capa se encuentran los servicios y las herramientas necesarias para que el sistema operativo funcione y pueda interactuar con los programas y el usuario. Este está compuesto de la siguiente manera: el File System. En este se suele usar NTFS como sistema de archivos principal, o para entenderlo mejor, la estructura que organiza y almacena los datos. También soporta EXFAT y REFS, cada uno con características específicas para diferentes necesidades de almacenamiento. El gestor de memoria administra la memoria física y la virtual, optimizando el uso de los recursos del sistema y asegurando la estabilidad. Controladores de dispositivos. Estos pueden ser ejecutados tanto en modo kernel como en modo usuario, pero son gestionados por el sistema operativo. Sistemas de seguridad. Este incluye la autenticación de usuarios, los permisos de accesos y protección contra malware, lo que ayuda a mantener el sistema seguro y privado. Recordemos que Windows tiene un sistema de telemetría que almacena la información personal. El sistema es desarrollado en su totalidad por Microsoft. En GNU Linux es GNU quien proporciona la mayor parte de las herramientas básicas del sistema, razón por la cual este lleva su nombre en combinación con la del kernel. Estas herramientas incluyen bibliotecas y utilidades de línea de comandos esenciales para el funcionamiento, aunque en esta capa existen otros aspectos que son desarrollados por otras comunidades o empresas, como Oracle, la Linux Foundation, la Free Software Foundation o Red Hat. Debo mencionar que todos los aspectos que he incluido en las capas no son todos los elementos que componen cada capa, sino los que considero más relevantes para entender las diferencias entre ambos sistemas. En esta capa, GNU Linux se compone de la siguiente manera: el sistema de archivos. Se utilizan diversos sistemas de archivos como el ext4, XFS y BTRFS. Cada uno tiene características específicas para diferentes tipos de almacenamiento. Por ejemplo, ext4 es el más común, el XFS es el más utilizado para grandes volúmenes de datos y BTRFS destaca por las características avanzadas como las instantáneas y la compresión. Todo esto lo explico mejor en el vídeo que he dedicado a las particiones, la gestión de usuarios y permisos. En GNU Linux los usuarios son organizados mediante permisos de acceso. Esto lo que quiere decir es que cada archivo y proceso tienen un propietario y un conjunto de permisos que controla quién puede leer, escribir o ejecutar esos recursos. De esta manera tenemos un alto nivel de control y seguridad sobre el sistema. Servicios del sistema. Los servicios del sistema en GNU Linux pueden ser gestionados por systemd, el gestor de sistemas y servicios más utilizado, aunque también existen alternativas como el init o el OpenRC. Cada una tiene sus particularidades y ventajas según la distribución o las necesidades del usuario. Por último tenemos la Shell. GNU Linux ofrece varios intérpretes de comandos o Shell, siendo la más común Bash, ZSH o Fish. Estos proporcionan un entorno interactivo para ejecutar con comandos, con características adicionales como el autocompletado, el scripting avanzado y personalización según las preferencias del usuario. Creo que este tema es el que más aleja a los usuarios de este sistema, aunque es importante que sepamos que desde hace mucho tiempo el uso de la CLI es únicamente opcional. A esto también le he dedicado un vídeo y os lo dejo por aquí por si os interesa. Pasemos a la capa 3. Aquí encontramos los aspectos que mayormente son notados por los usuarios, como la interfaz gráfica y las aplicaciones con las que los usuarios interactúan directamente, y por lo que mayormente se juzga a GNU Linux. Windows está compuesto de la siguiente manera: Win32 API. Esta es la interfaz que permite que las aplicaciones interactúen con el sistema operativo, dando el acceso a funciones esenciales como la creación de ventanas o el manejo de los archivos. El explorador de archivos. El Explorer.exe es la herramienta principal en Windows para gestionar archivos y carpetas, lo que nos permite a los usuarios navegar, organizar y buscar contenidos en el sistema. La interfaz gráfica. Windows usa Fluent UI como conjunto de elementos visuales para las ventanas, iconos y animaciones. Estas definen el diseño de la interfaz y ofrecen una experiencia de usuario más atractiva y funcional. Algo muy importante a tener en cuenta es que el entorno de escritorio en este sistema se basa en el explorador de archivos o el Explorer.exe. Archivos ejecutables. Como sabemos, en Windows los programas se ejecutan mediante archivos .exe, que contienen el código listo para ejecutarse, o .msi que gestionan su instalación.
También pueden ser usados scripts como .bat o .cmd. Aplicaciones de usuario. Aquí entran todos los programas, como Microsoft Office, la suite de Adobe y todo ese software que muchos dicen necesitar y que no tienen en GNU Linux, tema del que os hablo mejor en este vídeo. Estos nos proporcionan herramientas específicas para navegar por la web, crear documentos o realizar otras tareas, y son desarrollados no solo por Microsoft, sino por empresas de terceros. Pasando a GNU Linux, en esta capa encontramos lo que sería el entorno gráfico y las aplicaciones de usuario, y estaría compuesto de la siguiente manera. El servidor gráfico, X11 y Wayland son los servidores gráficos que gestionan la salida visual en este sistema. Y aunque X11 sigue en desarrollo y mantenimiento, su evolución se ha ralentizado para dar paso a Wayland, que propone una arquitectura más moderna, con mejor rendimiento, menor latencia y mayor seguridad. Este está siendo adoptado progresivamente como el sucesor de X11, buscando mejorar la experiencia gráfica en GNU Linux, aunque de momento con algunos problemillas, tema que he desarrollado también mejor en este vídeo. Los entornos de escritorio. En GNU Linux contamos con una gran variedad de entornos de escritorio, como GNOME, KDE Plasma, XFCE, entre otros. Estos ofrecen la interfaz completa para el usuario, con ventanas, menús, barra de tareas y otras herramientas. Cada entorno tiene su propio enfoque. En este punto muchos suelen criticar a GNU Linux indicando que parece un sistema de los 80. Es cierto que algunas distribuciones usan entornos sencillos o minimalistas, pero estos son diseñados así para no ocupar los recursos del sistema, los cuales deberían ser utilizados por otras funciones. Sin embargo, también existen otros entornos como KDE Plasma que son 100% personalizables, algo que no se puede hacer en Windows. A este tema también le he dedicado un vídeo. La interfaz gráfica. Estos son todos los elementos visuales, como los botones, menús, ventanas y otros componentes gráficos que vemos y con los que interactuamos directamente. En GNU Linux, esta se construye a través de frameworks gráficos como Qt o GTK. Es importante que no confundamos esto con el entorno de escritorio, ya que el entorno de escritorio es un conjunto más amplio que incluye la interfaz gráfica, pero también incorpora otras herramientas como la barra de tareas, el menú de inicio y aplicaciones predeterminadas. Archivos ejecutables. En GNU Linux los programas utilizan el formato ELF. Seguramente algunos no lo conocéis, pero este sería el equivalente a los .exe en Windows. Sin embargo, también existen otros formatos de distribución más comunes, como el .deb y el .rpm, formatos portables como el AppImage y sistemas como Flatpak y Snap. El uso de estos puede depender de la distribución, el tipo de software o las preferencias de cada usuario. Aplicaciones de usuarios. Como en Windows, estos son los programas esenciales que permiten realizar tareas en el sistema, como por ejemplo Firefox, LibreOffice, GIMP, Steam y muchas otras. Estas aplicaciones son desarrolladas por la comunidad del software libre o por terceros, y están diseñadas para ser compatibles con los entornos gráficos y el sistema operativo en general. Una cosa muy importante a tener en cuenta es que en Windows las actualizaciones del sistema operativo, programas y controladores se suelen gestionar por separado, dependiendo de cada desarrollador, mientras que en GNU Linux las actualizaciones se administran de forma centralizada a través del gestor de paquetes de la distribución, lo que nos permite actualizar el sistema, las aplicaciones y los controladores en conjunto. También es importante entender que existe una brecha de presupuesto entre el desarrollo de Microsoft y los del software libre. Por ejemplo, en el 2020, Microsoft se gastó 16.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, no solo para Windows, sino también para Office, Azure y Xbox. Por su parte, el desarrollo del software libre no cuenta con un presupuesto tan alto. Incluso algunos elementos que componen las distribuciones GNU Linux se financian a través de colaboraciones o donaciones, razón por la cual en muchos casos vemos que su desarrollo va muy lento. Otro punto a considerar es que Windows es un sistema operativo privativo, lo que significa que no se puede copiar, modificar o redistribuir libremente, y que para utilizarlo es necesario adquirir una licencia de usuario, o meter esos cracks y códigos piratas en la CMD que a muchos os gusta y que ponen en riesgo vuestro PC y vuestros datos personales. GNU Linux, por su parte, es software libre, por lo que podemos descargarlo, usarlo, copiarlo y mejorarlo, ya que su código fuente está accesible para todos. Esto nos beneficia,
ya que podemos aprovechar las mejoras y desarrollos de otros programadores, comunidades o empresas. Un claro ejemplo de esto es el trabajo que hace Steam con Proton para mejorar la compatibilidad de videojuegos de Windows en GNU Linux y cómo la comunidad ha creado versiones mejoradas como el ProtonG. Antes de terminar, me gustaría añadir que es imposible que GNU Linux pueda dañar o quemar algún componente de tu hardware, como la tarjeta de red o de audio. Como en cualquier sistema pueden surgir problemas, pero esto es debido a configuraciones incorrectas, controladores mal instalados o fallos en el software. El daño de un componente físico está más relacionado con fallos de hardware o sobrecargas eléctricas, no con el sistema operativo. Por lo que si tu técnico te dice que GNU Linux te quemó un componente, o te mintió y te robó, o nos mientes y te mientes a ti mismo con algo que es imposible. GNU Linux tampoco puede apoderarse de tus otros equipos o de la red al ser instalado. Al igual que cualquier otro sistema operativo, GNU Linux solo tiene acceso a los recursos del ordenador en el que se instala. Vamos, que no es Skynet, no tiene ni vida ni conciencia. Además, los ataques a la red u otros equipos provienen de malware o vulnerabilidades de seguridad, no del sistema operativo en sí mismo. Así que ten cuidado con lo que instalas y cómo activas tu software. Ahora, como hemos visto, Windows y GNU Linux tienen estructuras y filosofías de desarrollo completamente distintas. Cada uno tiene su propio enfoque y ventajas, por lo que la elección entre uno y otro depende de las necesidades y las preferencias de cada usuario. Espero que el vídeo os haya gustado. No olvidéis comentarlo, darle like, compartirlo sin miedo y suscribiros al canal. Por mi parte me despido y nos vemos en el próximo vídeo.